francamente interesante el de hoy. El médico en casa, tu espacio de divulgación médico-sanitaria. Damos la bienvenida a Marta Rodríguez, consejera delegada de Genomax. Vamos a hablarles de Genomax y de una tarjeta que se llama tarjeta farmogenética. Es curioso porque esta empresa, y atención, se adelanta al futuro gracias a los avances y a la mezcla de la ciencia y la farmacopea, ¿verdad? La farmacia, la ciencia médica, se adelantan al tiempo. O sea, ellos a través de una analítica van a saber si usted dentro de 5, 10, 20 años padecerá de ciertas patologías y así arremeter contra ella antes incluso de su creación, que no es poco. Marta Rodríguez, muy buenas tardes. No sé si muy bien enfocado. ¿Lo he explicado medianamente bien? Sí. ¿Es eso Genomax? Sí, pero yo siempre quiero explicar que no es una adivinación del futuro, sino mediante unos análisis, pueden ser análisis o bien análisis de sangre o bien de otros fluidos corporales, se puede analizar el código genético de los individuos y, por tanto, ver qué susceptibilidad tienen de padecer enfermedades en el futuro, según la transmisión genética que han tenido. O sea, vosotros sois una empresa nueva, reciente. Genomax lleva 1 año y medio, me decías, pero que los laboratorios llevan ya muchos años. Muchos años trabajando. Pues habéis encontrado la ciencia médica con la farmacia, ¿verdad? Sí. Con la farmacopea en sí. Bueno, no exactamente. Es decir, nosotros no estudiamos los fármacos, sino la sensibilidad de un individuo a metabolizar determinados fármacos. Es decir, lo que estudia la farmacogenética es la transmisión hereditaria que le hace diferente al estándar y que, por tanto, tiene una respuesta diferente a los fármacos y a las dosis estándar que se recetan. Eso traducido a la opinión pública significaría que no todos los medicamentos sirven para todas las personas de la misma manera. Exactamente, es exactamente eso. Eso es un grado importante, un avance tremendo, porque claro, cuando tenemos una infección nos tomamos la pastilla, el antídoto, ¿verdad?, a aquella infección, pero se lo toma todo el mundo a la misma vez. Se toma todo el mundo con unas dosis que están pautadas en ese apartado que pone posología y que dice 1 cada 8 horas, por poner un ejemplo, pero no siempre es así. Es decir, la dosis y el intervalo con que se da una dosis determinada pues es diferente para cada individuo, según cómo él metabolice ese fármaco en concreto. Claro, y los efectos secundarios también serán diferentes. Esto es muy importante, lo de los efectos secundarios es también un tema muy importante. Los efectos positivos, los efectos terapéuticos versus los efectos secundarios. Marta, háblame de Genomax, que iremos hablando en este programa y en todos los de esta cadena, y así como de la cadena que tenemos nosotros y representamos muchas veces aquí, como es Punto Radio, ¿verdad? Iremos hablando de esta nueva innovación farmacológica, ¿verdad?, genética, científica, médica, Genomax. La palabra, y yo creo que si nos metemos en cualquier buscador, como Genomax ya aparecéis ahí, dais amplia información, ¿verdad? Sí, hay más Genomax. Ahí, nosotros, de hecho, somos Genomax apellido Iberplus, precisamente para diferenciarnos. Porque sí hay más Genomax. Háblame de Genomax, por favor, Marta. Exactamente, ¿qué es? Para que lo tengamos claro. Bueno, Genomax es una empresa que nace de la inquietud de poner al alcance de los medios, de los centros sanitarios, de los médicos, del usuario en definitiva, todo eso que se está investigando en los laboratorios científicos. Es decir, hasta ahora oíamos pues, en medios de comunicación, en la prensa, oíamos hablar de avances genéticos, investigación en genética, pero todo eso decíamos, bueno, ¿y eso cómo? ¿Cómo se puede poner en la práctica? Y yo sí me quiero hacer un análisis de ese tipo, ¿cómo lo puedo hacer? Esto lo hemos ido detectando mucho y hemos visto que había realmente pocos puentes tendidos entre el laboratorio científico y la calle y la consulta clínica del médico. Y esto es lo que está haciendo Genomax, trasladar los avances científicos al uso de cada día. Marta, háblame, porque bien es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y estamos en televisión, por lo tanto vamos a intentar traducirlo eso a la opinión, a lo que piensa la gente de la calle, ¿no? Vamos a Genomax hoy, por ejemplo, ¿no? Nos hacéis una pequeña punción, nos sacáis un poquito de sangre, por ejemplo, una analítica, una cosa tonta. Con esa sangre la empecéis a analizar y os da un universo, un plano de cómo es nuestro material genético,
de cómo está compuesto, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Si tenemos una enfermedad a día de hoy, por ejemplo, ya la estamos cursando, gracias a Genomax, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, nosotros no hacemos una punción y decimos, salga aquí todo aquello que está alterado. No, Bien. No hacemos esto, sino que hemos de buscar cosas en función pues, de la historia clínica del paciente. Es decir, si hay un paciente que tiene una historia clínica con antecedentes familiares incluso de patología cardiovascular, de padres fallecidos de infarto de miocardio y de hipertensos, etcétera, nosotros lo que vamos a hacer es seguir a buscar por esa línea. Entonces ahí sí que veremos si tenemos genes anómalos que pueden en el futuro dar lugar a que aparezca una enfermedad cardiovascular. Es decir, hemos de preguntar, no ponemos la sangre y bueno, salga lo que quiera, no, hemos de preguntar y hemos de dirigir la búsqueda, evidentemente. Esto lo mismo puede ser en el campo de la oncología, para detectar el riesgo a padecer tumores, o puede ser pues, en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, y en fin, un montón de enfermedades más, algunas de ellas consideradas raras, pero siempre hemos de dirigir el análisis hacia el punto donde nosotros queremos encontrar esas alteraciones genéticas. Tremendo la ciencia médica cómo va avanzando, ¿no? Por suerte. ¿Cuántas enfermedades que hoy, por ejemplo, se están sufriendo? Si hubiéramos tenido ese plano genético hace 10 años atrás, por ejemplo, sabiendo que íbamos a tener, pues no sé, miles de estas enfermedades que son nuevas, que son raras, que están en ese saco, que aparecen cuando menos te lo imaginas, una persona deportista, etcétera, etcétera, en un momento determinado. Sí. Ahí tenemos, ¿no? Esa enfermedad que dices, caramba, me voy quedando sin movilidad en una silla de ruedas y poco a poco voy degenerando. Piensa que, bueno, el desarrollo completo del genoma humano es desde el año 2000. Es decir, es muy reciente. Claro, está ahí, está ahí. Muy reciente. Hablemos de esa tarjeta farmogenética. Cualquier persona que nos esté viendo, entonces Marta puede llamar a Genomax, por ejemplo. ¿Qué debe hacer para tenerla? ¿Cómo funciona? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues como bien se dice, es una tarjeta. Físicamente es una tarjeta. Es una tarjeta que contiene información sobre la respuesta concreta de ese individuo concreto a los diferentes fármacos. Entonces, bueno, es concertar con Genomax la solicitud de esta tarjeta, pasa por una consulta médica donde se hace la extracción de sangre y se testan pues, los diferentes enzimas que son los que codifican los diferentes fármacos habituales. Incluso se pueden preparar para fármacos un poco más especiales. Felicidades, Marta. Tú eres una de las consejeras delegadas de Genomax aquí en España. Mil gracias. Traslada nuestra felicitación a todo el equipo de investigación, médicos, etcétera, etcétera, porque entiendo que no solamente es un trabajo de investigación loable y más que satisfactorio para el resto de la comunidad, ¿verdad? Para el resto de la sociedad, porque es adelantarnos al tiempo. Antes decía, no tiene que ver nada con la evidencia, pero caramba, la ciencia médica está avanzando de tales maneras que os vais a convertir en grandes casi adivinos, entre comillas, médicos el día de mañana, ¿no? No, de hecho es adelantarnos a la enfermedad, es lo que realmente nos interesa. Qué bueno. Yo creo que sí. Marta Rodríguez, mil gracias. A vosotros. Gracias y muy buenas tardes. Adiós.